gracias, Señor mío, nuevamente, Señor mío, nos das la oportunidad de poderte dar la honra y la gloria, Señor Padre Santo. Nos das la oportunidad de poder orar, Padre bendito, para darte a ti la honra, Señor mío, en esta mañana. Te agradezco por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Padre Santo, y por los que van a venir, Señor, si tú lo permites, que quites trabas, Señor mío, para que podamos escuchar tu palabra, Señor Padre, todo lo que has puesto en el corazón de Juan Carlos para que él pueda explicarlo y podamos entenderlo, Señor Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, las alabanzas, el culto, el servicio, que sean para la gloria y honra tuya, Señor Padre Santo. Gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Proverbios 23, hermano. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Porque a su
decían los compañeros, hablaban excelencia de él. Era un buen compañero, buen trabajador, muy alegre, diciendo muchas cosas que yo no digo que no hay ese servicio. Pero lo triste de todo es que nadie dijo, o nadie se percató que era pecador también. Eso es lo más terrible. Pecador, por cuanto todos pecaron. Y lo malo es esto, por lo que me comenta Leti, que hasta se mofaba de Dios y todo, ¿no? Entonces, pues ¿de qué le sirvió que todo el mundo se exprese bien de él y que muy simpático, trabajador, etcétera, etcétera? Si murió sin Cristo, ¿verdad? Terrible. Bueno, nosotros en vía de mientras estamos aquí, por la gracia de Dios, continuamos estudiando la carta a Timoteo. Ya hoy terminamos el capítulo 5, más bien comenzamos el capítulo 5 esta mañana. Pero nada más para ir retomando un poco el contexto. Recuerden, Pablo en el capítulo 1 nos habla de por qué tuvo que dejar a Timoteo en Éfeso. ¿Se acuerdan por qué andaban en un viaje y le dijo, ¿sabes qué? Tú te quedas aquí. ¿Por qué razón? Había muchos problemas, sobre todo problemas de falsas enseñanzas, ¿no? Falsas enseñanzas. Y la única manera de combatir las falsas enseñanzas, Pablo recomienda a Timoteo, usa la Biblia, ¿sí? Tienes lo que tienes que usar para combatir enseñanzas falsas, ¿no? Los falsos maestros que andaban enseñando qué cosas, ¿no? Que el matrimonio era malo, que había ciertos alimentos, entre otras herejías, ¿no? Pero esas eran las principales, de que atacando lo que Dios creó. Decíamos, el matrimonio es creación de Dios, los alimentos es creación de Dios. Entonces, ¿cómo pueden decir que son malas esas cosas si los malos somos nosotros los que echamos a perder todo? Bueno, en el capítulo 2, Pablo habla de los papeles dentro del culto del hombre y la mujer. Dice, los hombres oren con manos santas, levantando, oren por los gobernantes, etc. Y la mujer dice, aprende en silencio. Esto que suena como que, ¿cómo? No, más bien dice, aprendan, porque antes ni a eso tenían derecho las mujeres. Nada más que algunas a veces abusaban de su nueva libertad y estaban queriendo contradecir, queriendo ser líderes también, y Pablo pone orden, ¿sí? Dice, la mujer aprende en silencio y no permito que ellas señoren sobre el hombre, ¿sí? Decíamos en esa ocasión que hay muchas cosas para hacer, que una mujer puede hacer, pero aquí está hablando dentro del culto, ¿sí? Luego en el capítulo 3 recordarán ustedes que da los requisitos para los que quieren ser líderes. Dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Y esa palabra buena cosa desea, decíamos que era la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia significa un deseo intenso en tu corazón, que normalmente son deseos malos, ¿sí? Pero en otros contextos es un deseo intenso bueno. Entonces, si alguien quiere ser líder, lo primero que debe ser es sentir pasión por querer servir a Dios, pasión, ¿sí? Pero es necesario que sea irreprensible, no dado al vino, marido de una sola mujer, apto para enseñar. Bueno, los requisitos que da. Y lo mismo dan los requisitos para los diáconos, ¿no? Incluso para las mujeres dice que no deben ser calumniadoras, ¿sí? Que se está refiriendo, bueno, para algunos se está refiriendo a las esposas de los líderes, que también tengan buen testimonio, ¿no? Pero en general para cualquier mujer. Bueno, y luego en el capítulo 4, él aconseja a Timoteo que va a haber apostasía. Dentro de la iglesia va a haber apostasía. ¿Qué significa esto de apostasía? Muchos van a renegar de la fe. ¿Por qué? Por estar escuchando falsas enseñanzas. Y eso ya estaba sucediendo en Éfeso, ¿sí? Entonces, le dice cómo debe combatir las falsas enseñanzas. Y le dice además que no te sorprendas porque Pablo se los advirtió a ellos cuando se despidió de los ancianos de Éfeso. Dentro de ustedes mismos va a haber quienes volteen bandera. No solamente van a venir falsos maestros de fuera, sino dentro de ustedes mismos se van a levantar. Y a los 12 años ya estaba sucediendo eso que dijo Pablo. Y ahora vamos a ver en el capítulo 5, que es el que vamos a comenzar hoy, cómo Timoteo, que recuerden que era muy joven, ¿sí? Cómo va a tener que tratar con ciertos grupos de personas, ¿sí? Dentro de la iglesia.
Así que vamos a orar, que Dios nos ilumine en esta mañana. Amado Padre Celestial, como siempre, Padre, agradecemos un nuevo día de vida, Señor. Un nuevo día que nos has permitido abrir los ojos, contemplar las maravillas de tu naturaleza, Señor, el cielo azul. Gracias, Señor. Y sobre todo porque nos permites estar aquí reunidos estudiando tu palabra, ¿sí? Porque eso es lo único que tiene valor eterno, Señor, andar en tus caminos, Señor. Pido, Padre, porque nos des un corazón atento, oídos atentos, ¿sí? Que podamos ser enseñados por tu palabra, Señor, y sobre todo tocados por tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdame, Padre, a mí a exponer con fidelidad tu palabra, Señor. Te lo estoy pidiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. ¿Sí? Y vamos a ver aquí 3 puntos, básicamente en esta sección que vamos a ver, porque no vamos a ver completo todo el capítulo. El primer punto es cómo debe tratar a gente mayor, a los jóvenes, mujeres mayores y jovencitas, ¿sí? En el segundo punto vamos a ver cuántos versículos va a dedicar a cómo se debe de tratar a una viuda en la iglesia. Aquí no tenemos ninguna viuda, pero es importante saber cómo se debe manejar el asunto de las viudas en la iglesia, ¿sí? Vamos a ver, dice, versículo 1 y 2, dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Versículo 2, trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como tus propias hermanas con toda pureza. Versión NTV. La Reina Valera 60 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ahí agrego un detallito. Entonces, si dice no reprendas al anciano, y Pablo está utilizando la palabra presbíteros o presbíteros, que es la palabra que se utiliza para un líder. La palabra presbítero se refiere a un líder. Pero aquí, ¿cómo debemos de interpretar? Dice, no reprendas al anciano. Está hablando y utiliza la palabra presbíteros. Bueno, esa palabra se utiliza para designar líderes, ¿sí? O para una persona mayor, de acuerdo al contexto de quién está hablando Pablo, de un líder o de una persona mayor. De una persona mayor por el contexto, ¿sí? Dice, entonces está hablando de una persona. Pero lo que Pablo está recomendando a Timoteo es que debe tener equilibrio con el trato con señores ya grandes, ¿sí? O sea, le está diciendo, no debes de tolerar sus pecados, ¿sí? Tienes que corregirlos, aunque tú seas un joven y ellos ya tengan 40 o 60 años, ¿sí? Dice, no toleres su pecado, ¿sí? Tienes que corregirlos, pero fíjate cómo lo debes de hacer, ¿sí? Lo tiene que hacer, como está diciendo aquí, como si lo hicieras con tu propio padre. Bueno, hoy ahora están tan deterioradas las relaciones familiares que a veces los hijos ya nomás les falta pegarle al papá, ¿sí? Dice entonces, debe tener equilibrio, corregir sí, pero con mucho respeto, ¿sí? Entonces, en vez de tratarlos ásperamente, ¿qué debe de hacer? Dice, tienes que exhortarlo, ¿sí? Instruirlo, ¿sí? Llamarlo al arrepentimiento, ¿sí? Muchas veces hasta rogar si es necesario, pero tienes que apelar a las escrituras, usando las escrituras, mostrarle en dónde está su error, ¿sí? No vas a llegar a gritos y sombrerazos a quererlo corregir, no, dice, trátalo como tu padre. Y lo mismo dice, si es una mujer mayor, háblale como si le estuvieras hablando a tu madre, ¿sí? Va a decir la anciana, no, mejor que no me hable como a su madre, porque como ve el mundo están tan deterioradas, pero la idea de Pablo es que tienes que hablarle a tu madre con respeto. Ya lo decía el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Entonces Pablo le está diciendo, aunque sea una señora ya de edad, corrígela. Si ella está mal, corrígela, pero haz de cuenta que le estás hablando a tu madre, ¿sí? Honrándola, ¿sí? Respetándola, ¿sí?
A los jóvenes, dice, a ellos también no toleres su pecado, pero haz de cuenta que estás hablando a un hermano, ¿sí? Y en realidad son hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces, el punto es que todo lo tiene que hacer con respeto, usando las escrituras, etcétera, ¿sí? No llegando a gritos y sombrerazos, porque eso no ayuda en realidad a nada. Pero luego con las jovencitas que vimos, que notamos ahí, un detalle más que da Pablo ahí. A las jovencitas como si fueran tus hermanas, pero ¿qué dice? Con toda pureza. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Sí, pues lo más seguro es que una chica atractiva y todo, ¿sí? Él tiene que ir con motivos puros y pues motivos puros genuinos de querer ayudar, porque fácilmente podría ser tentado por una chica así, y dice, háblale con respeto y con toda pureza, ¿sí? En todas las áreas, pero sobre todo porque no vaya a ser él tentado sexualmente y ya por esa razón no corrija. Entonces debe corregirlo, pero con toda pureza. Y fíjense, utiliza 2 versículos Pablo nada más para tratar de 4 grupos de personas: hombres mayores y hombres jóvenes, mujeres mayores y mujeres jóvenes, ¿sí? Y vamos a ver ahorita cuántos versículos utiliza para tratar el asunto de las viudas. O sea, ¿qué indica esto? Que para Dios es bien importante el trato que se le dé a una viuda en la iglesia. Vamos a ver cómo debe tratar a las viudas, ¿sí? Dice versículo 3: atiende a toda viuda que no tenga nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios, día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. En la Reina Valera también dice muy semejante: honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, ¿honra a las viudas que en verdad lo son? Pues uno se preguntaría, pues ¿que no todas las viudas son viudas? Pero dice Pablo, honra a las viudas que en verdad lo son. Y vamos a ver qué descripción da de lo que es una verdadera viuda, ¿sí? Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, fíjense cuántos versículos está utilizando Pablo para describir hasta ahorita a un tipo de viuda, porque todavía va a seguir hablando de viudas. ¿Qué indica esto? ¿Cuánto le preocupa a Dios o le importa a Dios el cuidado de una viuda? ¿Sí? Fíjense, y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, nada más para muestra un botón. Salmo 68:5 dice: Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y así hay muchos versículos donde vemos cuánto le preocupa a Dios las viudas, ¿sí? Entonces, ahora recuerdo, por ejemplo, en Hechos 6 había un problema con las viudas también. En Hechos 6, que por eso es que nace el diaconado, ¿sí? Porque había judíos que vivían en Jerusalén y habían judíos que vivían en Grecia o en otro país, ¿cómo diré? Fuera de Jerusalén, ¿sí? Entonces les llamaban los judíos que eran de extracción griega, de origen griego, o vivían. ¿Por qué griego si era el romano esto? Bueno, porque el idioma que se hablaba era el griego, ¿sí? Bueno, el problema era que decían que los apóstoles estaban atendiendo más a las viudas que vivían en Jerusalén que a las que vivían fuera de. Así es como nace el diaconado. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Pues nos dedicamos a servir las mesas o nos dedicamos a la predicación y a la oración. Entonces dice, busquen entre ustedes hombres
con buen testimonio, y ustedes encárguense de atender a las viudas. O sea, desde ahí vemos que a la iglesia primitiva también tenía que, tomaba muy en serio el cuidado de las viudas, ¿sí? Ahora, aquí Pablo está diciendo que honra a la viuda que en verdad lo sea, ¿sí? Que en verdad lo sea. ¿Y qué es una viuda que en verdad es viuda? Es una que ha quedado totalmente sola. No tiene ni hijos, no tiene nietos, ¿sí? Ni familiares. Es una mujer que se ha quedado totalmente desamparada. ¿Qué puede ser una mujer así? Ya anciana, viuda, sin sostén económico. La iglesia tiene que ver por ella. Pero Pablo dice claramente, pero si la viuda tiene hijos o tiene nietos, ¿sí? Ellos son los que tienen que ver por su madre, ¿sí? Ellos son los que tienen que dar el sostén económico para ella. Y no debe de cargársele a la iglesia eso, ¿sí? Y vamos a ver por qué razón, ¿sí? Entonces, la verdadera viuda es la que no tiene a nadie. Y lo único que le queda para sobrevivir es estarle pidiendo a Dios día y noche que provea, ¿sí? Porque se ha quedado sola absolutamente. ¿Dónde podría trabajar ya una viuda así grande? Pero tiene a Dios. Esa es la gran diferencia. Que esta viuda que se ha quedado sola, tiene a Dios, ¿sí? Y Dios le va a proveer a través de la iglesia, le va a proveer. Esa es la responsabilidad, eso es lo que le está Pablo diciendo a Timoteo. Tienes que honrar a las viudas, ¿sí? Pero dice que en otras ocasiones no debe de hacerlo. Y Timoteo necesita saber cuándo sí y cuándo no. Bueno, pues Pablo ya le está diciendo cuándo sí y cuándo no. Cuando la viuda no tiene absolutamente a nadie, entonces la iglesia la tiene que ayudar, ¿sí? Por eso se dan las ofrendas, todo para cubrir necesidades de otros que están en necesidad. Pero cuando no, si la viuda tiene familiares, ¿sí? Ellos son los que la tienen que ver. Y es un deber para el familiar ver por la viuda, ¿sí? Ahora, cuando también no, vamos a suponer que es una mujer ya grande, en viuda, ¿sí? No tiene hijos, pero la viuda es acaudalada. ¿Me explico? Ahí, ¿qué debe hacer Timoteo? Pues es exactamente lo mismo. No está en necesidad. Se ha quedado viuda, sin familiares, pero mucha lana, ¿sí? Dice Timoteo, es que no es nada más porque son viudas, ya las tienes que ayudar. Hay especificaciones precisas, requisitos de cuándo la tienes que ayudar. Y solamente cuando ya no tiene ya nadie que la sostenga, ¿sí? Pero si una viuda tiene mucha lana, es una persona acaudalada, no está la iglesia obligada porque no está en necesidad. ¿Sí me explico? ¿Cuándo sí? Ahora, si ella tiene familiares, vamos a ver que son los familiares los que tienen que ver por ellos, ¿sí? Entonces, aquí está Pablo hablando de las viudas, ¿sí? Primero habló de las viudas que así no tienen absolutamente nada, deben de ayudarlos la iglesia. Pero si la viuda tiene familiares, aunque no sean ricos ni nada, o sea una viuda acogida, la responsabilidad es de los hijos y nietos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí? Pablo está diciendo, porque si tú no lo haces, si tú no ves por tu propia familia, dice, vienes a ser peor que un incrédulo, porque hay incrédulos que cumplen sus responsabilidades básicas de ver por sus familias. Un incrédulo lo puede hacer, que no sabe nada de la Biblia ni nada, y pues, su instinto le hace que voy a ayudar a mis padres, bueno, a las viudas en este caso, ¿sí? De lo que está hablando de las viudas. Y si un cristiano que sabe lo que dice Dios al respecto y no lo hace, dice, viene a ser peor que un incrédulo, ¿sí? Y entonces el testimonio del cristiano se va para abajo, ¿sí? Se está deshonrando al Señor, porque mira, y esos son los cristianos, ¿sí? ¿Y cómo es posible que no ayuden a una viuda que no tiene nadie, ¿sí? O tiene hijos y los hijos se hacen de la vista gorda, ¿sí? Entonces, eso es lo que... Y, por ejemplo, a veces hay personas que ayudan a sus... Porque cuando dice, si alguien no provee para los suyos, es peor que los incrédulos. El contexto es que está hablando de la viudez.
Pero aún, aunque no hubiera viudas, hay una aplicación también. Maridos que se gastan más el dinero en otra cosa y para el gasto, ahí está una bicoca. ¿Sí? A ver si... Vean, ¿cómo diré? A veces yo sé que no, porque no tienen más y hacen lo posible. Pero si yo tengo poco dinero, ¿sí? Y me lo voy a gastar, ¿sí? Con los amigos o con prostitutas, como vimos ahorita en los proverbios, ¿no? Lo peligroso que son las prostitutas, ¿no? Entonces te lo andas gastando ahí, ¿sí? Pero no estás dando para el gasto en tu casa, pues también vienes a ser peor que un incrédulo. ¿Me explico? O sea, piensan que la gente hoy en día es como, ¿qué diremos? Como Bartola, que con 2 pesos con cuántas cosas le alcanzaba, ¿no? Pero esos tiempos ya pasaron, ¿sí? Yo me doy cuenta porque cuando acompaño a Leti al súper, no juegues, sale un cuento, ¿no? Bueno, pero aquí el contexto es, aclaro, la viudez. Ahora dice, aquí vamos a ver ahora otro tipo de viudas. Entonces ya vimos que el primer tipo de viuda que señala Pablo y que la debe de apoyar la iglesia es la que no tiene absolutamente a nadie que pueda sostenerla. Hay otras viudas que sí tienen familiares y que pueden ver por ellas. Esas no deben ser incluidas en la nómina de la iglesia, por decir. Pero ahora vamos a ver lo que dice del 9 al 16. Aquí está hablando de otro tipo de viudas ahora, ¿sí? Dice en el 9, para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Fíjese, aquí está hablando de otro tipo de viudas y hay unos requisitos, ¿sí? Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien, ¿sí? La Reina Valera lo pone así, se ha puesto en la lista. Miren, eso de en la lista quiere decir que había listas, en las iglesias había listas, ¿sí? Por eso a veces cuando dicen que hablan de membresía, pues es que en la iglesia hay listas, existen listas. Entonces aquí al menos estamos viendo que había una lista de viudas. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí ya está hablando de otra clase de viudas. Primero hablamos de la viuda en completa necesidad. La viuda, ¿sí?, que tiene hijos, ¿sí? Pero aquí está hablando otra clase de viudas que dice, se ha puesto en la lista las viudas no menores de 60 años. Pero entonces, recuerden, está hablando de otro tipo de viudas, porque ¿qué pasa con una viuda que tiene 50 años y no tiene a nadie que vea por ella? ¿Sí? A nadie. Por el simple hecho de que está desamparada totalmente, debe ser puesta independientemente de su edad, ¿sí? Independientemente de su edad, ¿sí? Porque imagínate, o tiene 59 años, quedó desamparada, híjole, pero es que hasta los 60 años, pues ya en un año ya se murió de hambre, ¿sí? Entonces, esa es la verdadera viuda, la que está en necesidad, ¿sí? Pero aquí, y luego la otra viuda es la que enviudó, pero tiene familiares. Pero aquí está hablando de una viuda que, para que sea puesta en esta lista, mínimo debe tener 60 años y un buen testimonio, ¿sí? Deben reunir esos requisitos. Ahora, aquí al principio yo no le entendía bien, porque había un ministerio de viudas, ¿sí?, que se dedicaban a hacer labores en la iglesia. Así como hay grupos de varones, de jóvenes, de mujeres, había un grupo de viudas que se les asignaba una tarea en la iglesia, ¿sí? Pero vamos a ver aquí cuáles eran esos requisitos. Los primeros era que no sea menor de 60 años y que haya tenido un buen testimonio, que cuando dice mujer de un solo marido, ¿sí?, no está diciendo que no se haya casado 2 veces, sino que haya sido fiel a su esposo. O sea, que no haya, pues, que sea irreprensible, ¿sí?, de buena reputación. Pero entonces, ¿de quién está hablando aquí? Así como se están dando requisitos para los líderes, requisitos para las mujeres que ayudaban a diáconos o las esposas de los diáconos, aquí también hay mujeres, requisitos para estas mujeres, ¿sí? Decían que haya criado bien a hijos.
esto explica por qué, porque se está hablando del ministerio. Miren, lo que hacían estas viudas, ¿sí?, era dar consejo. Ahora, era parte de sus labores. Por ejemplo, soy viuda, ¿sí? Quiero inscribirme en la lista de las viudas para que yo pueda participar en un ministerio, ¿sí? ¿En qué consistía ese ministerio? Bueno, podían orar por su iglesia, visitar enfermos, visitar hospitales, ¿sí?, varias cosas que podían hacer como grupo. Pero ¿por qué tenía que ser no ser menor de 60 años? Hasta aquí Pablo todavía no menciona si reciben sustento o no. Incluso hay algunos comentarios que dicen que simplemente era para que pudieran servir en un ministerio. Hay otros que piensan que sí recibían dinero de la iglesia, a cambio de un servicio que ellas prestaban a la iglesia, recibían dinero. Pero habían estos casos. Miren, vamos a ver lo que dice aquí. Está diciendo que deben de ser mujeres mayores de 60 años y con buen testimonio. En el 11 dice: las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. La Reina Valera lo maneja así: pero viudas más jóvenes, menores de 60 años, no admitas, ¿sí?, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, Pablo está dando dos razones por qué una mujer, una viuda menor de 60 años, no debe de meterla en esa lista, ¿sí? Porque en primer lugar se necesitaban mujeres de mayor edad, ¿sí? Eran las capacitadas. Si tuvieron buenos hijos, se fueron fieles a su esposo, pueden darle consejos a una mamá joven, la pueden aconsejar, y de hecho a eso se dedicaban, ¿sí? La importancia de esta obra requería una devoción total. ¿Y qué está diciendo Pablo? Si una joven, si tú metes, vamos a suponer una viuda de 40 años, que puede darse el caso de una mujer de 40 años, ya quedó viuda, ¿sí?, que diga, no la metas a la lista, y te voy a explicar por qué. Dice, porque para empezar, está joven, no tiene la experiencia de mujeres piadosas ya de más de 60 años, la primera. Y la segunda razón es porque va a querer casarse. Y si ella se está comprometiendo a un ministerio, cuando tú agarras un ministerio en la iglesia, te estás comprometiendo a cumplirlo, ¿sí? Entonces, si una mujer se comprometía al ministerio de las viudas, se estaba comprometiendo. Pero Pablo dice, es muy posible que esa mujer después, en un principio, sí, me voy a dedicar a consagrar a la obra de Dios, pero con el paso del tiempo, ella puede sentir el deseo de casarse, ¿sí? Y Pablo, por eso Pablo les dice, miren, si está muy joven, una de dos, se puede poner a trabajar, ¿sí?, o se puede casar. Y es más, ¿qué aconseja Pablo a esas viudas jóvenes? Que se casen, porque es natural que una mujer sienta deseos, extrañe, ¿sí?, las caricias o qué sé yo, ¿sí?, y sienta el deseo de casar. Pero Pablo no ve nada de malo en eso. Es más, él les dice, cásense, como lo dice en Corintios, cásense, ¿sí? Claro, siempre y cuando sea en el Señor, porque vamos a ver que aquí se estaban dando casos de que hasta con un incrédulo se podían casar ellas, por seguir falsas enseñanzas. Entonces, no tiene nada de malo que la viuda joven se quiera casar. Es más, Pablo lo recomienda, ¿sí? Lo malo sería que siendo joven la pongas en un ministerio, porque ella se está comprometiendo a servir al Señor, ¿sí? Y después, si le entra el gusanito de que se quiere casar, su lealtad ya va a estar dividida. Ya va a estar más concentrada en buscar cuál sería el esposo adecuado para ella que en servir a Dios, ¿sí? Y por eso dice, rompería su promesa, ¿sí? Y sería condenada, pero bueno, condenada no se está refiriendo a la condenación, ¿sí? Porque hay algunos piensan que a lo mejor no eran ni cristianas, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿sí? Porque cuando está diciendo será expuesta a condenación, quiere decir a la vergüenza de que, mira, dijo que iba a servir al Señor, ¿sí? Y ya ni tarde ni perezoso ya se casó y ya se olvidó, porque cuando ya no lo estás haciendo con devoción, el ministerio te va a resultar fastidioso, ¿sí? Necesitas tener la pasión por hacer eso, porque si no, ay, llegó el domingo. Imagina que el hermano dice, ay, llegó el domingo y ahora tengo que ir a acomodar sillas, ¿no? Por eso dice
Dice, ahora Pablo no está diciendo que necesariamente una viuda joven se va a casar, pero dice, pero puede suceder. Y si sucede, ¿sí? Primero empezó con muchas ganas, ya después se puso a pensar en me quiero casar o algo, pues digo, es lo más normal, ¿no? Y ya no va a hacer su trabajo bien. Y este era un ministerio bien importante de consejería, ¿sí? Entonces, dice, las mujeres viudas jóvenes comienzan a intranquilizarse por su mismo deseo de quererse casar, ¿sí? Y dice, entonces va a romper su promesa, ¿sí? Y va a condenarse. Pero no siempre la palabra condenación está hablando de pérdida del alma. La persona se condena simplemente por no haber creído en Cristo, ¿sí? Pero aquí cuando está diciendo va a romper su promesa y va a ser expuesta a la burla, ¿sí? Tanto la iglesia como ella van a experimentar la burla, ¿sí? Entonces, y la segunda razón por la que Pablo no permite, recuerden, la primera razón que da Pablo es porque puede llegar a sentir el deseo de casarse y entonces va a mandar todo a volar. Y va a ser una vergüenza tanto para ella como para la iglesia. La segunda razón es la que está en el versículo 13. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Reina Valera dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pablo no está diciendo que toda viuda joven va a hacer eso, pero aquí está el otro riesgo. El primer riesgo era que se quiera casar, el segundo riesgo es de que ande de casa en casa, de chismosa, metiéndose en... ¿no? ¿Por qué? Porque si no tiene la necesidad de trabajar, tiene todo el tiempo para andar de casa en casa, chismoleando y todo. Porque en parte este era el ministerio de las viudas, visitar las casas para dar consejería y todo. Entonces, si ella no lo está haciendo con pasión porque quiere casarse, etcétera, lo único que va a estar haciendo es llevando chismes de un lado al otro. Según va a dar consejería, ¿sí? Escucha algo y luego lo lleva a otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Y dice, lo aprenden así, aprenden a ser ociosas. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera la necesidad de trabajar. Dice, pues la iglesia de todos modos me va a pagar. Pues tengo todo el tiempo del mundo, ¿sí? Aprenden a estar deseosas. Y empiezan a andar de casa en casa con el pretexto de que andan dando consejos y todo, pero en realidad lo que dice Pablo, están chismeando, ¿sí? Ahora, cuando Pablo está diciendo esto, es porque ya estaban sucediendo esas cosas, ¿sí? Ya Timoteo estaba metiendo mujeres jóvenes al ministerio de las viudas y ya se estaban viendo los resultados y Pablo dice, no hagas eso, no metas a ninguna mujer que sea menor de 60 años. Pero Pablo, pero es viuda. Bueno, pero si está muy joven, que se ponga a trabajar, ¿sí? O el otro riesgo es de que se vuelva a casar, dice. Es lo más normal del mundo que una viuda joven se quiera casar después. Pero si la metes al ministerio, vas a ver, va a andar nada más de chismolera. ¿Por qué? Y entonces en lugar de ser un beneficio, va a ser en perjuicio. Dice, entonces, ¿qué deben de hacer las viudas jóvenes? Dice aquí Pablo en el 14. ¿Sí? Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas. ¿Sí? Aquí Pablo está diciendo no al ascetismo, no al celibato, ¿sí? O sea, Pablo no está condenando a una mujer a que si ya enviudó, ya se quede así, que se quede ya, que está mal que se case. Pablo está diciendo, no, yo aconsejo, cásate mejor. ¿Ya se entendieron, criaturas? Cásense, como decía el Pipor, cásense, ¿sí? Porque, ¿cómo a una mujer viuda, joven, ¿sí? La Biblia diría que ya no se case? O sea, la Biblia dice, y en Corintios, que se case otra vez, siempre y cuando sea en ¿qué? En el Señor. O sea, que te cases con alguien creyente, ¿sí? Porque al parecer aquí ya hasta se estaban casando con gente inconversa, ¿sí? Por el contexto, ¿sí? Entonces Pablo dice no al ascetismo ni al celibato. Pablo quiere que las vidas sean felices y que cumplan su papel para el cual Dios los llamó, que es
a criar a sus hijos, ¿sí? A administrar su hogar, que se casen, tengan hijos, ¿sí? Porque eso beneficia a la iglesia y beneficia a la viuda, ¿sí? En otras palabras, la mujer viuda, en lugar de andar chismoleando, ¿sí? Dice que se case, si tiene ganas de casarse, que se case. Ahora, no estoy diciendo que se tenga que casar a fuerza. Si ella de verdad se va a dedicar a la obra del Señor, pues adelante, ¿sí? Pero tiene que esperar a los 60 años. A lo mejor la viuda joven se espera y ya a los 60 años ya la meten a... ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia de una mujer mayor, ¿sí? Pero en vía de mientras puede honrar a Dios con su vida, criando a sus hijos. O sea, entonces Pablo le está diciendo, no solamente cásate, ten hijos también, ten otra nueva familia. No es nada de malo eso, ¿sí? Ahora, cuando dice que para no darle ocasión al enemigo, bueno, algunos dicen que el enemigo, el que tiene aquí en mente Pablo, es un enemigo humano. O sea, un judío o un gentil que se van a estar mofando de la viuda. Ay, mira, no, que tanto amor y ya se le olvidó. O el que está detrás de esos enemigos, ¿quién es? El enemigo mayor. Entonces, cualquier cosa como la queramos interpretar es válida, cualquiera de las dos, ¿sí? Se mofarían de ella y deshonrarían el nombre de Dios. Ahora vean, para que vean cómo ya estaban pasando estas cosas, dice Pablo en el 15, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Y en la Reina Valera dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, viudas jóvenes, ¿sí? Dice aquí, ya se habían apartado de la fe, siguiendo a Satanás, ¿sí? Siguiendo los consejos de Satanás en vez del consejo de la palabra. Entonces era algo que ya estaba sucediendo y por eso Pablo no está conjeturando así en el aire, dice, ya están pasando estas cosas y tienes que corregirlas. Recuerden, el propósito de la carta es para que Timoteo corrigiera todas las cosas que estaban sucediendo mal en Éfeso, ¿sí? Entonces Pablo ya sabía de casos concretos, ¿sí? Dice, está enfatizando que ya algunas se han apartado del camino recto y siguiendo a Satanás en vez de a Cristo. Entonces aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿no hay trabajo para una viuda joven en la iglesia? Por supuesto que sí, sí hay. Miren, si la viuda joven de verdad tiene los medios y deseos de ayudar para la buena causa del reino, hay algo que hacer. Claro que sí hay algo que hacer. Miren, por ejemplo, esa viuda joven puede estar orando por su iglesia, ¿sí? No la meten oficialmente a la lista, pero sí puede estar haciendo algo por la iglesia. Orar por la iglesia, orar por gente necesitada, orar por las viudas necesitadas. Sí puede hacer muchas cosas, ¿sí? Visitando también a alguien, pero no como representante de un ministerio, ella, ¿sí? Ahora, hay otra cosa todavía más importante que puede hacer la viuda joven. Miren, supongamos, ¿sí? Y no solamente la viuda, sino Pablo va a decir que para cualquier mujer esto va. Dice 16, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Fíjense, primero había dicho Pablo que si la viuda tenía hijos, ¿sí? O nietos, los hijos y los nietos son los responsables de cuidarla a ella, ¿sí? Pero vamos a suponer que no tiene hijos ni tiene nietos. Bueno, es obvio, si no tiene hijos, bueno, sí podría tener nietos porque ya se murieron los hijos, pero no tiene absolutamente a nadie que pueda ver por él. Pero tiene una prima, por así decirlo, que es viuda también, joven, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad? Aquí dice claramente, si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Vamos a suponer que la viuda desamparada, ¿sí? Totalmente, no tiene hijos, pero tiene una prima o una tía, algún familiar a ella. Entonces, ¿quién debe de ver? La otra no puede decir, yo no soy su hija, ni su nieta, pero es tu pariente y tienes la responsabilidad de ver por ella. Fíjense todo lo que implica esto, ¿sí? Si alguna mujer, miren, aquí en la Reina Valera, si algún creyente, eso indica que también para un hombre va, o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, ¿sí? Y no sea grabada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Miren,
una mujer, bueno, vamos a ponerle una solterona ya de edad, no necesariamente que tenga que ser viuda, ¿sí? Solterona. Como el caso de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? En el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Filipos, había una mujer en el río, ¿sí? Con otras mujeres, ¿sí? Y Dios preparó el corazón de Lidia para que cuando Pablo empezara a explicar la palabra, ella pusiera atención, ¿sí? Bueno, esta mujer era comerciante y tenía lana, tenía una casísima, ¿sí? Bueno, vamos a poner una mujer como ella, como Lidia, que tiene los medios. Bueno, aquí en este caso, esta solterona tiene una casa grande, tiene la responsabilidad, la obligación de ayudar a una gente en necesidad. Antes, o sea, la iglesia es el último recurso que debe de ser para una viuda desamparada, porque esta mujer también tiene la obligación de ayudarla. Le puede decir, mira, vente a mi casa a vivir, tengo mucha casa, aquí puedes vivir en un cuartito. O puede darle trabajo para que ella le ayude económicamente dándole trabajo en su casa. O sea, hay cosas que se puede hacer. Entonces, por eso, cuando se trata de viudas, se debe de analizar cada caso bien, porque no todos los casos son iguales, ¿sí? Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo eso? ¿Sí? Que no sea agravada la iglesia, ¿para qué? Para que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Si la iglesia se va a poner a darle dinero a todas las viudas, ¿sí? Entre todas esas viudas va a haber viudas que sí de verdad necesitan el apoyo, ¿sí? Entonces, si le estás dando a todas las viudas, no te va a alcanzar el dinero para las que de verdad son viudas, ¿no? Se te van a acabar los recursos. Entonces uno tiene que evaluar cada necesidad y la capacidad de ayuda, ¿sí? Eso es lo que está Pablo tratando de explicarle ¿sí? Si una persona tiene la manera de ayudar a alguien que está desamparado, debe de hacerlo, porque si no lo hace, está negando el amor cristiano, ¿sí? Esa es la verdad. Por eso hace rato no cantábamos, no nos cansemos pues de hacer el bien, ¿sí? Y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, un cristiano debe de ser conocido por su generosidad, no por su tacañez. Ahora, Pablo está diciendo, hay unos casos en los que sí no debes de ayudar, pero está especificando en qué casos concretos. Entonces, resumiendo, ¿de cuántas viudas está hablando Pablo? Primero, de la viuda que en verdad tiene necesidad, sola, absolutamente sola. Hay otra viuda que tiene hijos. ¿Y quién tiene la obligación de ver por la viuda? Los propios hijos. Y si ya no tiene hijos y tiene nietos, pues los nietos también tienen esa responsabilidad, ¿sí? Exactamente. Bueno, que sea creyente, porque si no es creyente, pues, ¿a mí qué? Pero si es creyente, tiene la responsabilidad también de ayudar a la viuda, ¿sí? Hay otra viuda, ¿sí? Que eran las que servían en la iglesia, ¿sí? Era un ministerio para viudas, pero ahí también había requisitos, no menores de 60 años y con buen testimonio, porque van a ejercer funciones muy importantes y tienen que estar enfocadas totalmente. La viuda joven no entra en esas listas, ¿por qué? Porque a lo mejor al ratito sale con que ya se va a casar y su compromiso que hizo de servir a Dios, pues se va a venir abajo y va a ser vergüenza para todos, ¿sí? Y después está la viuda que no tiene hijos ni nietos, pero tiene un pariente que él es el que debe de hacerse el responsable, ¿sí? Obviamente, si se hacen de la vista gorda, pues que se hacen guajes y no quieren ayudar, pues ya que puede ser, pues la iglesia la va a tener que ayudar, pero la responsabilidad es primero de los familiares, ¿Por qué Pablo dice esto? Porque si no, no va a alcanzar el dinero, no va a alcanzar. Ponte a darle dinero a todas las viudas, nada más por el simple hecho de que son viudas, pues vas a ver que no va a quedar dinero para ayudar a las que verdaderamente sí necesitan la ayuda, ¿sí? Entonces, el propósito de todo esto es que Pablo dice que haya fondos suficientes para ayudar verdaderamente a la viuda que necesita. Y se entiende eso, ¿no? Es entendible, ¿sí? Es como ahora que dicen que ya van a bajar la edad de los pensionados a 60 y todo. Pues te preguntas, bueno, muchos dicen, pues ¿de dónde van a sacar tanto dinero? Yo no sé, ni me preocupa eso, ¿sí? Pero en la iglesia sí tiene uno que tener cuidado de cómo se está administrando el dinero, porque puede haber una verdadera necesidad. Aquí nosotros no tenemos ni una viuda, ¿no? Tengo puras felizmente casadas. No estamos en ese problema, pero algún día puede llegar una viuda, ¿sí?
en verdadera necesidad, y debemos nosotros saber cuándo debemos de ayudarla y cuándo no debemos de ayudarla. Entonces, hay que analizar cada caso. Bueno, está viuda, ¿sí? Tiene familiares, a ver, tú fulanito, es tu mami, tú tienes la responsabilidad de ver por ella, ¿sí? Tú eres su nieto, tú un pariente, ¿sí? O para todos aquellos que pueden ayudar, también tienen la obligación de ayudar a gente necesitada, ¿sí? Esto es como se deben de hacer las cosas en la iglesia, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Así es como se deben de hacer las cosas en la iglesia, porque si tú quieres cuidar a las viudas, con tantas viudas que estás metiendo en la lista, no vas a poder cuidar a las que verdaderamente son viudas, ¿no? Y este consejo debe ser hoy, hasta el día de hoy todavía, ¿no? ¿Sí? Que yo recuerde, solamente allá en la otra iglesia de cofradía, creo que nada más ayudábamos. ¿A quién ayudábamos? Que le dábamos, creo que a doña Magda y a Rebequita, creo que no recuerdo bien, ya tiene tantos años eso. Pero así es como se deben de manejar las cosas con las viudas, ¿sí? Algún día tendremos una viuda aquí y debemos de saber, digo, a lo mejor yo ya ni voy a estar, pero el que esté aquí al frente debe saber cómo conducirse con una viuda, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar a las jovencitas, cómo tratar a los jovencitos, a las señoras grandes, pero especialmente, vean cuántos, de 16 versículos que vimos ahorita, Pablo utilizó 14 versículos para tratar el asunto de las viudas. Entonces, ¿es importante el asunto de las viudas en la iglesia? Claro que es importante, claro que sí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra y poder estudiarla, pero sobre todo, Padre, porque nos pueda instruir. A veces habrá situaciones que no debemos manejar con sentimentalismo, sino basándonos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad y debemos de ajustarnos a lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría, no solamente en el asunto de las viudas, Padre, sino tener sabiduría para cualquier decisión que tengamos que tomar. Que nuestra decisión sea congruente con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Redentor, quien se dio a sí mismo en rescate al pecador. Ven, amigo, y acepta al Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Redentor, quien se dio a sí mismo en rescate al pecador. Ven, amigo, y acepta al Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Redentor, quien se dio a sí mismo en rescate al pecador. Ven, amigo, y acepta al Salvador. Ven, amigo, y acepta al Salvador. Bueno, nos vamos a orar por la ofrenda. Invitamos al hermano Armando para que nos haga el favor de orar. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre Todopoderoso, muchas gracias te damos por permitirnos estar nuevamente reunidos. Gracias por habernos despertado, por permitirnos estar aquí nuevamente. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Te pedimos en esta ocasión,
y en esta hora, por las ofrendas, Señor, te pedimos que las bendigas, pues son necesarias para el mantenimiento de esta obra, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a toda la iglesia cristiana, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos con otra alabanza, hermanos. Hermanos, ¿tenemos alguna petición? Asimismo en el Señor, y te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en el Señor, y te concederá las peticiones de justicia como luz. Deleítate
Vamos a hacer una oración de despedida, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y, Señor Padre Santo, a ti te damos las gracias, Señor, porque eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre Santo. Eres el creador del universo y de todo lo que hay en él, Señor mío. Te damos las gracias, Señor, porque has puesto en todos tus hijos, Padre, los has escogido como tus hijos, Señor Padre Santo. Te pido que por cada uno de los que estamos aquí presentes, por sus familias, Señor Padre Santo, que los sigas cuidando, protegiendo, Señor Padre Santo, que los sigas guiando por el camino que tú nos has dado, Señor mío, para poder andar, Señor Padre Santo, que podamos dar buen testimonio, Señor mío, de nuestra vida, Señor mío, hacia la comunidad, hacia las personas que nos rodean, Señor Padre Santo. Solamente contigo podemos lograr todas las cosas. Recordar que todos los que te amamos, todas las cosas nos son para bien, Padre Santo. Te pido que podamos ir a nuestros hogares, Señor Padre Santo, gozosos, Señor Padre Santo, bien alimentados del Espíritu, Señor Padre Santo, y que podamos pasar un domingo agradable con nuestros familiares, Señor Padre Santo. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos. Amén. Gracias.